La prédica que el Señor me regaló en esta noche se llama Descubre tu propósito. ¿Cuántos saben que tienen un propósito? Amén. El significado de propósito, la definición como tal, dice que es la intención o el ánimo por el cual se realiza o deja de realizar una acción. Se trata del objetivo de una meta que se pretende alcanzar. Amén. Cuando tú tienes un propósito de vida, tú sabes hacia dónde vas. Tú sabes qué es lo que quieres. Tú sabes que no importa el sacrificio que tú tengas que emprender para que ese propósito se cumpla, ¿no? Pero normalmente a nosotros nos sale y desde que estamos pequeños, venimos a este mundo, nosotros no tenemos un sentido, no tenemos un uso de razón. Pero a partir de que nuestra mente se abre y comienzas a aprender cosas, comienzas a ir a la escuela, comienzas a ser educado, comienzas a recibir enseñanza. Normalmente hay personas que te sirven en ese momento para esa enseñanza, ¿no? Pero si tú te imaginas, si en ese momento esa persona no tiene el verdadero conocimiento o no tiene la enseñanza de Dios en su vida, ¿cuál es la educación o cuál es el conocimiento que tú vas a recibir? Normalmente cuando tú vas a la escuela te enseñan los números y te dicen, tú tienes que prepararte para ser un maestro, un ingeniero, tú tienes que prepararte para una educación formal, ser un profesional, pero nadie te habla de Dios. Nadie te habla de Dios. Imagínate aún peor cuando nadie te habla de cuál es tu propósito en la vida. Si tú vas a tu casa y encuentras una familia disfuncional donde tampoco conozcan de Dios, ¿qué es lo que tú escuchas en tu casa? ¿Qué es lo que tú recibes en tu casa? Maldición. Eres un necio. Eres un nombre de cualquier animal, pero no recibes una palabra de amor ni de aliento. Entonces tú vas creciendo con ese pensamiento y tú vas guardando esas pequeñas cosas que marcan tu vida. Después vas llegando a un tipo de edad donde te vuelves un adolescente. Y en ese momento también tu adolescencia queda confundida, porque ya tienes sentimientos encontrados de lo que tú quieres. Yo ciertamente muchas veces yo le he preguntado a varias personas, ¿qué es lo que tú quieres ser? Se lo pregunto a mis hijas. ¿Qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande? Mi hija ya va a cumplir 17 años, próximo año se va a bachillerar. Y yo le preguntaba, ¿qué quieres estudiar? Me decía, no sé. Pero yendo a la palabra, en el libro de Primera de Juan 10:10, mira lo que dice: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. El propósito de Dios es que tengamos una vida abundante. El ladrón ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿Tú sabes cuántas veces te han robado un sueño? ¿Cuántas veces has aspirado a hacer algo grande y de repente alguien viene y te dice, eso no sirve, no sos bueno, es que no sos inteligente? En el buen latino, cuando le decimos a un hijo, es que sos caballo porque no entendés, sos bruto. Y esa palabra comienza a ser rema en tu mente, y aunque tú no lo creas, esa palabra queda sembrada. Que yo soy bruto, que yo soy esto, yo no soy inteligente, es que yo no puedo. Y el propósito poco a poco comienza a hacer un pequeño silencio. Te olvidas de las cosas y comienzas a caminar por una vida errante. Comienzas a tomar decisiones equívocas. ¿Por qué? Porque no tienes otra opción. Porque si lo que se supone que de las personas que nosotros amamos, debemos de recibir esa palabra de amor, de empoderamiento, y esa persona que viene a ser tu ídolo, tu figura,
Lo único que te está enseñando, porque quizá, y lo más seguro, es que generacionalmente, su papá, su abuelo fue lo mismo que les enseñó. Entonces, el propósito se viene atrasando poco a poco. Y muchos dicen, no, es que yo no creo en Dios, porque es que Dios, si Dios existiera, ¿por qué me pasa esto? Si Dios existiera, ¿por qué lo otro? ¿Tú sabes cuántas veces una persona por una enfermedad abandonó su propósito? ¿Tú sabes que cuántas veces una persona por esa palabra de maldición se fue de su casa? Y quizás era de familia de padres cristianos y conocían de Dios y servían al Señor. Pero somos personas maduras y somos hijos de Dios. Y lo que sabemos de la palabra es que sabemos de que todo lo que vivimos en una atmósfera cristiana, donde está el mayor acecho, es allí. ¿Por qué? Quizás ustedes se puedan preguntar por qué. ¿Por qué miramos muchas noticias que jóvenes cristianos que eran empoderados en la palabra de repente abandonan todo? ¿Por qué hijos de pastores abandonan todo? ¿Por qué pastores abandonan todo? Y es que simplemente no nos damos cuenta de que si nosotros no realmente nos enfocamos en esos pequeños detalles, el príncipe de este mundo, el que gobierna eso, va a venir a hacer eso, a destruirte. Y es muy fácil ver y decir, ¿sabes qué? Yo me voy, es que yo no quiero nada y dejo tirado todo. ¿Cuántas veces yo dije eso? Cantidad de veces. ¿Cuántas veces yo intenté abandonar todo? Cantidad de veces. ¿Cuántas veces yo recibí una palabra de maldición? No me imagino. ¿Cuántas veces la escuché? Cantidad de veces. Eran pocas las veces que vos podías escuchar, ¿sabes qué? Vos tenés una palabra. Pero habían personas en el camino que cuando fui creciendo me decían, ¿usted es pastor? Y yo decía, no, es que usted tiene una pinta de pastor. Y yo decía, pinta de pastor, pero si esta persona me viera cómo yo soy por dentro y se diera que yo en ese momento tenía 20 y algo de años, y era un joven atleta en mi país, Nicaragua. Dios bendiga a mi nación, Nicaragua, y todos los que me conocen de Nicaragua. Y tenía una fama pero muy arraigada, no por ser cristiano, sino porque hacía todo lo contrario que podía hacer un joven cristiano. Desobediente, irresponsable. Era buen atleta, gloria a Dios por eso. Pero aún así no cumplía lo que realmente uno debe ser. Y después de eso, cuando me presentaron a Jesucristo, a mi Señor, tenía una doble vida. No sé cuántos cristianos pueden tener una doble vida, pero yo sí. Yo sí vivía eso. ¿Por qué? Porque no entendía realmente cuál era mi propósito. Y en esta semana que yo estaba leyendo y preparándome, cuando mamá me dijo, hijo, te vi predicando la palabra, te vi en el púlpito. Me dijo, órale a Dios para que te dé un mensaje. Y si tú quieres y estás listo, me gustaría que predicaras el domingo, nos dieras un mensaje. Pero ella me lo dijo el domingo. Entonces yo le dije, amén mamá, me voy a preparar para el sábado. Siempre la cultura, ¿verdad?, de que los domingos es el día que vamos a la casa del Señor. Y así fue. Y meditaba en eso. Yo decía, Señor, realmente, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu llamado? Y este día, que es el mes de agosto, este día sábado, el lunes fue mi cumpleaños, y yo no me esperaba que Dios me diera esa oportunidad de predicar la palabra. Y todos estábamos aquí sirviendo después del tabernáculo y me bendijeron, mi mamá me bendijo y oró por mí. Y yo dije, gracias Señor. Y me dijo, hijo, ¿por qué viniste el día de tu cumpleaños? Si es tu cumpleaños. Le dije, mamá, porque nos toca servicio como red y hay que servir. No importa el día que sea, si tú tienes el mejor de los eventos, pero tú tienes tu servicio,
no le digas no a Dios por tu libertad. Porque saben que la recompensa de eso fue que al día siguiente ella me escribiera y me dijera, me gustaría que predicara. ¿Cuántas veces ustedes que están sentados se han visto predicando o haciendo algo para Dios? ¿Y cuántas veces ustedes lo han podido hacer? Ciertamente va a llegar un día, porque ustedes ya lo vieron, Dios va a hacer el milagro. Simplemente por una sencilla razón. La obediencia trae mucha bendición. Y cuando tú le sirves a un Dios grande, no importa que se levante tormenta, no importa que se levante crítica, no importa que venga la situación financiera, no importa que esté pasando un problema de salud, Dios se va a manifestar. Dice en Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes para prosperarte y no para traerte calamidad, a fin de darte un futuro y paz. El propósito de Dios cuando Él fue a esa cruz es que todos esos planes se hicieran realidad. Esa calamidad que Él menciona son las cosas que en este tiempo lo estamos viviendo y lo estamos viviendo más fuertes. ¿Cuántas familias perdieron a un ser querido con el COVID? ¿Cuántas familias, madres perdieron un hijo por un abuso de droga? ¿Cuántos padres y cuántas madres tienen un hijo en la cárcel? ¿Cuántos son prisioneros del alcoholismo? Por no conocer de Jesús. Porque simplemente nadie les dijera, le educara desde pequeño, les dijera, sabes que tú tienes un propósito grande. Tú eres alguien grande. Y si tú estás en esta noche y alguien te dijo que tú no sirves o que tú no puedes hacer algo, yo vengo a decirte de parte de Dios que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Y que las cosas grandes que Dios tiene para tu vida se van a demostrar. Vengo a decirte de parte de Dios que todos los planes que tú habías pospuesto, Dios te los trae a memoria. Yo estaba en la mañana hoy, mientras estaba ahí encerrado en mi habitación, y yo le decía al Señor que me dijera qué podía hacer, y Él me llevó a sueño, y me durmió. Pero yo no soy una persona que sueño mucho, no tengo, y no tuve dos, tres sueños, pero eran sueños que no estaban en mi mente. Pero yo llevo tiempo preguntándole a Dios, Señor, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tú quisieras que yo hiciera? Porque yo quiero hacer algo con propósito. Y hay una persona acá el día de hoy que le doy gracias por venir, ¿verdad? Mi mentor en el mundo de la finanza, el pastor Jorge, está acá, y su familia, hijos espirituales también de mamá. Y él siempre ha sido una persona que siempre me ha guiado por un camino donde yo pueda como persona profesional y como hijo de Dios crecer. Y ese sueño se trataba de eso, yo haciendo cosas de lo que Él me ha ido enseñando. Yo dije, Señor, y me desperté y dije, Señor, ¿realmente eso que tú quieres que yo haga? Porque yo le dije, Señor, si yo quiero servirte a plenitud, necesito que también tú proveas para mi familia y para mí, para que podamos hacer las cosas del reino y podemos estar en paz con todo, porque no hay cosa más difícil como un hijo de Dios también estar sirviendo y estar pasando diferentes procesos, porque muchas veces te desenfocan. Y entonces, cuando yo leí Jeremías 29:11, y yo lo tengo en un libro, yo dije, Señor, esos planes que tú tienes para mí se van a cumplir, se van a desarrollar, porque es necesario de que tú creas de que ese plan se va a cumplir. Porque de nada sirve de que tú veas a una profeta aquí tirando, llorando y galeándose y terminando sin garganta, o se levante el profeta Ernesto y venga un joven empoderado y que venga a darte una palabra de rompimiento, o el pastor que se levante
y tú recibes la palabra, pero saliendo de esa puerta, tu corazón sale de nuevo contrictado, porque tú no crees lo que tú eres. Y él me decía, tú tienes que creer, porque tú no crees. Tienes que verte así. Tienes que verte en lo que tú anhelas y en lo que tu corazón está. Tienes que verte. Si eres un adorador, tienes que verte adorando. Y no te veas adorando en el baño. Tienes que verte adorando multitudes, porque tu voz va a cambiar corazones. Tú tienes que verte predicando la palabra. Si Dios te dio un talento, pídele a Dios que te demuestre cómo utilizar ese talento para que te traiga ese rompimiento. Cuando Él te menciona cuáles son los planes que tiene para ti, normalmente nosotros nos imaginamos como cristianos, porque normalmente siempre escuchamos la palabra que nos dicen, sí, vas a ser millonario, Dios te va a dar grandes negocios, o quieres ser el empresario, vas a ser el jefe, no vas a ser el conserje, vas a ser el jefe. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra te dice que tú serás cabeza y no cola. Y normalmente nuestra carne, nuestras emociones nos dicen, sí, yo voy a ser el empresario, $5 millones en 3 años. Y si no es así, y tú comienzas a orar, ¿no? Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, y no se da. ¿Qué es lo que pasa? Tú sientes que eso no era verdad. ¿Por qué razón? Porque normalmente nosotros siempre estamos expectando que eso es lo que va a suceder. La casa grande, 5 cuartos, piscina. Tú te imaginas que tú eres un inversionista, tú eres un entrepreneur, que eres de los que siembra, levantas compañía. Pero realmente la prosperidad de Dios no viene en eso. Eso es parte. Porque dice su palabra que más primeramente buscar el reino de Dios, su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿cierto? Pero la verdadera prosperidad y el verdadero propósito de Dios es que tú vivas lo que Él dice en su palabra en Gálatas 5, 22 y el 23. Que dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. El verdadero propósito de Dios para tu vida es que tú vivas los frutos del Espíritu Santo en esta tierra. Se acerca el tiempo de que si realmente tú no sabes quién eres, vas a ser confundido. Ya se anda hablando que la marca de la bestia, te van a poner un sello, un microchip, que si vos no haces esto no vas a poder comprar, que si no venís vas a hacer un montón de cosas. Quien no vea eso, bueno, tiene que informarse. Yo sí paso pendiente de muchas cosas porque me gusta saber lo que pasa para yo también saber orar. Pero si tú no tienes los frutos del Espíritu en tu vida, el propósito de tu vida no se va a cumplir. Porque te dice que sin estas cosas no existe tal ley. No hay ley encima tuyo. Porque si tú tienes gozo, no habrá ira que se venga en contra tuya. Si tú tienes mansedumbre, aunque se venga cualquier bochornoso, tú vas a ser una persona que no va a levantarse en ira. Entonces, si tú tienes mansedumbre y tú eres bondadoso, y tú eres de los que dice, ok, Señor, hoy tengo 50 pesos, pero si te apareció alguien ahí y tú sabes que anda en olla, como dicen los dominicanos, que anda en olla. En olla significa que no anda un peso partido en dos. Pero tú sabes de que necesita esa persona y tú sabes que esa persona está pasando esa dificultad. Puede ser que esos $50 que tú andes, en el momento tú no lo necesitas. Pero si tú vienes y dices, Señor, déjame sembrarle a esa persona. Y se lo das. El propósito de esos $50 o de los $5 o de los $20 no era para hacerte tú más humilde, sino para romper una necesidad de una persona que estaba pasando ese problema. Y lo más impactante de todo es que cuando tú haces ese tipo de cosas,
tu corazón se siente bien, tú te sientes como que, ¿sabes qué? Señor, gracias. Y el Señor no se queda con nada, porque el Señor a la vuelta de la esquina, lo que tú sembraste, lo multiplica. Si tú tienes un propósito en esta noche y realmente pedirle a Dios que se revele en tu vida para que te muestre, yo te voy a dar ciertas herramientas que te pueden ayudar a encontrar ese propósito. La primera es que leas la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, difícil. Todas las religiones del mundo, todas las religiones que existen tienen un libro, una guianza espiritual. Y tiene cada quien el suyo. Nosotros tenemos a Jesucristo, los budistas a Buda, los musulmanes a Alá, pero no importa la religión, todos van a un líder espiritual, a un Dios. Y con ese es su guianza. Y con ello ellos buscan su propósito por medio de las escrituras, ¿cierto? La próxima es la oración. En el mundo carnal le dicen meditación. Cuando tú oras, tú tienes una comunión, tú tienes un contacto, tú tienes una intimidad. Y parezca mentira o no, pero la oración tiene un poder tan grande que muchos de los que filósofos o que son, como le dicen esto, personas motivacionales, te dicen que la ley de la atracción se aplica. Ciertamente sí, pero porque tú lo hablaste, porque tú oraste. ¿Le oraste a quién? A tu Padre Celestial. Y dice la palabra que lo que tú declares con tu boca se atará ahí arriba y se ata aquí en el cielo. Pero oraste. Entonces, pídele a Dios en tu momento de intimidad y comunión con Él que te dé cuál es y que te muestre cuál es tu propósito de vida. Amén. El otro, tienes que tener un mentorado. Esa es la parte que a muchas personas no les gusta. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes un problema de carácter, créeme que Dios te va a poner a la persona que no te agrada para que sea tu mentor. ¿Por qué razón? Sí. Muchos se ríen, pero es real. Todos saben de que si cuando tú quieres un mentor y tú que eres duro en el codo, te va a poner uno más duro que vos y te va a sacar el billete. No con el propósito de quitártelo, sino de forjar tu carácter. Si tú eres una persona pasiva, te va a poner una persona eléctrica. Si tú eres una persona que no le gusta salir a la calle, créeme que te va a poner uno que le gusta solo vivir en la calle ganándose almas. ¿Cierto? Entonces, tú tienes que dejarte dejarte moldear, esa es la palabra correcta, para que puedas encontrar el propósito de tu vida. Si no eres moldeable, créeme que no tendrás forma. Si no tienes carácter, cualquier cosa que te diga algo tú se lo vas a creer. No tienes un futuro. Si no estudias, si no tomas la palabra y por lo menos tratas de saber un poco más, cualquier mentiroso va a venir y te va a engañar. Y te va a decir que lo que tú crees en Dios, eso es mentira. Y se levantan y te dicen, eso es mentira del diablo. No tienes un propósito. Hace 2 días, y les comento algo aquí y espero que esa hermana que estaba ahí en esa red social, yo no soy mucho de entrar a Facebook, pero quería en ese momento hacer la invitación para la prédica del día de hoy. Y vi un post donde un hermano de Nicaragua, que también hacemos intercambio de la palabra, él hizo un post donde sale una fotografía con 2 mujeres de Dios y hablaba de las mujeres en la iglesia y que se creen que no levantan sacerdotes y que esto y que lo otro. Y yo le pido permiso a mi madre, yo sé que no, pero en una de esas fotos estaba mi mamá. Y me dio no ira, pero sí tuve, esa ira santa es ira al final. Ira santa o ira
te aprieto el pescuezo, de que te lo aprieto, como sea, en el nombre de Jesús o si en el nombre, pero que te lo aprieto. Pero no, al contrario, fue una cuestión conmigo, dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacerle saber a esta persona cuál es el pequeño error en esto. Y son cosas de que uno, si usted como hijo no sabe realmente quién es su madre o su padre, cualquiera va a venir y va a hablar mal y usted va a decir, sí, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces mencionaba de que esta mujer solo vienen y te piden billete y que no sé cuánto y que no sé cuánto. Y yo dije, bueno, hermana, antes que todo, quiero hacerte saber algo. Tú que estás hablando, esa mujer que tú estás hablando es la profeta Ana Maldonado, es mi mamá espiritual y yo pertenezco a su ministerio. Y quiero hacerte saber de que tú hablas de que ella pide billete, de que solo piden billete. Me gustaría por lo menos que yo tener una foto tuya en la iglesia de nosotros alguna vez para yo ponerte el beneficio de la duda. Pero si tú hablas, entonces después de eso me escribe y me dice, entonces me dice, no, que una mujer que se divorció, que no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, tú no sabes el proceso por el cual esa persona tuvo que pasar. Es fácil abrir la boca. Es fácil abrir la boca cuando tienes boca. Porque todos tenemos boca para hablar. Pero tú no sabes el proceso. Yo soy testigo por casi 2 años cuando tuvimos la oportunidad de comenzar a servir acá en la iglesia y ella nos recibió y me dijo estas palabras: hijo, aquí estoy, esto soy, y si de algo te sirve, bienvenido a la casa. Desde ese día yo comencé a servir acá y hasta la fecha seguimos sirviendo. Pero en esos procesos hemos sido moldeados, sí. Quien no sepa quién es la profeta Ana Maldonado, nunca se va a dar cuenta de lo que es, ni de lo que ella puede hacer con ustedes. ¿Cuántas veces yo... ¿Y por qué? ¿Cuántas veces a mí me dijo, hijo, tienes que hacer esto? ¿Sí? Y después me iba allá, pero ¿por qué solo yo? Pero cuando yo le hice saber a ese hermano, yo le dije, te es fácil hablar porque tú no estás cerca. Te invitaría a que te acerques y conozcas quién es ella. Entonces la muchacha vino a la defensa de mi amigo, de mi hermano, y dijo, sí, ella se puede divorciar del hombre en lo natural, pero que no se vista que no va para el baile, porque en el ministerio ella no puede hacer eso. Y dije, bueno, ella va a entregar cuenta de lo que ella va a hacer en su vida, pero déjame decirte algo, tú tampoco vas para el baile. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque también los chismosos y los difamadores también están en la Biblia. Entonces, yo quiero decirle a mis hermanos que están en las redes sociales y que nunca han visitado el tabernáculo de su presencia en las naciones, que si la profeta Ana no levanta sacerdotes, todos sabemos que los que venimos acá se ora por el sacerdote. Y yo estoy aquí de pie hoy predicando la palabra. Como hijo entiendo el empoderamiento que esto me ha dado el día de hoy. Como sacerdote, yo sé que durante madrugada, aún así cuando ella estaba en la otra casa, yo no maldigo la otra casa porque salí de esa casa, fui también empoderado en esa casa, ¿verdad? Y yo, con respeto a mi madre, también respeto al hombre de Dios y lo bendigo porque también fui moldeado por ese hombre de Dios. Y yo bendigo a la familia Maldonado, aún así con todo su propósito. Yo bendigo al profeta Brian Maldonado, que es un joven con un corazón bien grande. Yo bendigo a Ronald, su hermano, porque aunque no lo conozco en persona, pero sé que es hijo de quién. Amén. Y si usted es hijo, usted tiene que identificarse como tal. No tenga temor de decir quién es su padre o su mamá espiritual. Porque lo que ella dice es cierto, nadie sabe, pero cuando en la madrugada, si tú te levantas en la madrugada y tú vas a ver las desgaleadas que se pega por ti.
No dice tu nombre, tu apellido, pero dice mis hijos del tabernáculo a su presencia en las naciones. Y si tú eres un hijo del tabernáculo a su presencia en las naciones, tú sabes que tienes una mamá espiritual. Entonces, tú tienes que identificar realmente que no permitas que ningún mentiroso venga a tu vida y te confunda. Amén. Ahora, yo quiero mencionarte realmente cuáles son 4 puntos que te alejan de tu propósito. Y esa es la parte que quizás mucho ahorita nos va a incomodar, y si hay que meterle un poquito de liberación, yo les pido que por favor respiren profundo y lo saquen por la boca. La primera es la rebeldía. Primera de Samuel 15:23 dice que es cuando el Señor le dice a Samuel que vaya a donde Saúl y le da una orden. Y le dice, ve, te empodero, eres rey. Ve y destruye a los amelitas, porque se levantaron en contra de mi pueblo Israel. Y Saúl hizo caso hasta cierto punto, porque eliminó, pero no eliminó a todos los animales. Y le dijo, elimínalos a todos. Y cuando vino el Señor y dijo, oye, Saúl no hizo lo que yo le dije. Y le dijo a Samuel, ve y dile que por causa de eso, le dijo, ¿qué has hecho con lo que te dejó el Señor? Él te dijo que destruyeras todo. Yo le estoy diciendo en mis propias palabras. Él dijo que destruyeras a todos, sin excepción de nada, lo destruyeras todo. Y él dijo, no, es que las cabras, los bueyes, tú sabes, para el pueblo, nosotros. Dijo, no, por causa de eso, no aprobaste. Cuando tú eres un hijo rebelde, por mucha autoridad que a ti te pongan, tarde que temprano, tus ganas de hacer lo contrario se van a manifestar. En el mundo cristiano sucede mucho. ¿Cuántas veces un pastor le ha dado una instrucción a un líder y el líder no hace porque simplemente no quiere hacerlo? ¿Cuántas veces tu papá te dice, hijo, por favor, ayúdame en eso y tú no lo haces? ¿Cuál es la consecuencia? Atraso, distracción, tu propósito no se cumple. Porque probablemente si tú no fueses tan rebelde, estarías a un punto de llegar a la meta. Pero no, la rebeldía trae retroceso. La otra es el orgullo. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Y dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, desviados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Para mí, el orgullo es una de las cosas que más destruye familias, destruye ministerios. Basta que tú le des un poquito de poder a un siervo que no está totalmente maduro y tú vas a ver lo que le sale de su corazón. Basta un poquito que tú le des autoridad a alguien que no tiene la madurez correcta en un trabajo y ese va a ser el que te va a montar la persecución. ¿Y qué es lo que va a hacer? Apartarse de su propósito. Ten cuidado si estás en un lugar de liderazgo. Tengamos cuidado y que Dios me cubra mi corazón también a mí. De que por lo que yo estoy haciendo hoy mi corazón se vaya a enaltecer. Y vengo orgulloso sobre él porque yo no me gustaría vivir eso. La desobediencia. Primera de Reyes 11:11. El Señor le dijo a Salomón, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a tus siervos. ¿Quién fue Salomón en la Biblia?
¿Perdón? El sabio, fue el hombre más sabio que hubo en la Biblia. Y él le dijo a él, antes de riqueza y cualquier cosa que tú me des, dame sabiduría. Le dijo, por tal cosa. Y después le añadió el resto. Pero también le puso una simple condición. ¿Y qué fue lo que hizo él? Le dijo, no te cases con estas mujeres ni vayas contra esos dioses por sus dioses. Y él las tomó por esposa. Si el hombre más sabio que hubo desobedeció a Dios, tú que estás comenzando en el camino, ¿tú crees que no vas a caer? ¿Tú crees que tú no te vas a dar cuenta que el impacto que tiene desobedecer a tus líderes va a romper o va a hacer que tu propósito se atrase? ¿Cuántas veces ella dijo, tú tienes algo ahí, pero tienes que orar más? Yo te veo que tú tienes para predicar, pero tienes que orar más. O cuántas veces ella se acercó a alguien y le dijo, tú tienes un llamado muy grande, pero tienes que cambiar en esto y esto y esto y esto. Algo que yo le puedo agradecer a ella es que es una mujer que no tiene pelos en la lengua. Y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Hace prácticamente 2 años, la primera vez que yo estuve en uno de los servicios de ella, fue un domingo, estábamos en el Miami Convention Center. Ella estaba haciendo una prédica y yo estaba en la segunda fila. Y ella me levantó e hizo un ejemplo donde yo estoy en una foto donde ella está arrodillada y ella está haciendo un ejemplo. Y esa foto marcó mi vida. Y yo dije, de ese día, si yo venía ya siguiendo quién es la profeta Ana Maldonado, con ese ejemplo, dije, vi la humildad y la humillación de una hija de Dios a un hombre. Yo dije, tiene que tener valor propio uno de darse cuenta de que él es hijo y realmente tú tienes que seguir el propósito que ella puede tener en su vida. Porque yo quiero lo que ella también tiene. Yo le pongo demanda a la oración que ella tiene. Le pongo demanda a la intercesión. Me gustaría tener también la habilidad y la tenacidad de ser como ella, de tener ese nivel de fe. Porque cuando ella decía, yo quiero hijos que no sean abogados. Habíamos un par de hermanos que tuvimos una situación donde ella nos pedía opinión. Y obviamente uno, dije, conociendo de la ley, no, es que esto no se puede. Pero es que yo quiero que me den una respuesta, no se puede. Pero es que, ¿dónde está su fe? Sí, tenemos fe, pero es que en lo natural no se puede. Ya, yo no quiero saber nada. No quiero hijos abogados, porque necesita uno suficiente fe para creer que todo le es posible al Dios de lo imposible. Entonces, si tú no sabes y tú desobedeces al líder que tú puedas tener, tu propósito se va a retener. No desobedezca. Hijos, si tienen a su mamá y su papá vivos, obedezcan a sus padres. Muchas noches mi mamá decía, chavalo, deja andar en la calle, deja andar en gavilla, deja esto, deja lo otro. Y yo, claro, cuando era pequeño yo creía que me la sabía todo, ya estaba creciendo. Entonces ya estaba grandecito, no pesaba como ahora, pues, era como decimos en Nicaragua, un lagarto parado, porque pesaba como 150 libras y era así. Pero ya me la creía el varoncito, el chavalo que nadie le puede decir nada. Y vino un tipito así y se encargó de decirme, brother, cuidado, que en la calle también hay alguien más bravo y el enemigo utiliza a cualquiera para acabar con tu vida. Y me dejó un recuerdo, una cicatriz de 6 puntadas de acá a acá, que me la veo todos los días, por el resto de mi vida me la voy a ver. Y lo peor de todo es que esa persona que lo hizo era un disque amigo. Y era amigo, realmente, pero el responsable fui yo. Porque yo cometí el error de faltarle respeto, al punto que yo me pasé y él se defendió.
Por muchos años lo busqué para hacerle el daño que él me hizo y no se dio. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchos, el propósito se les ha acabado en un momento de descuido. Muchos en un momento de depresión, porque permitieron que la depresión entrara a sus vidas, se mataron. Muchos cristianos hoy en día desobedecieron a su padre y se montaron en un carro y no regresaron a casa. Muchos jóvenes hoy están muriendo a causa de la desobediencia, porque no creen que existe un Dios, porque creen que Dios para ellos no les va a doblegar su corazón. El otro punto es la deshonra. Y eso calca. Porque si tú no honras, tú no vas a hacer nada. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice? Para que te vaya bien y tengas larga vida. Si tú no honras a tu padre que está en la tierra y a tu madre que está en la tierra, ¿cómo vas a honrar a Dios? ¿Cómo vas a honrar el mandamiento de Él? Si tú no honras a tu padre y a tu madre, ¿cómo vas a honrar a la profeta? La deshonra se encarga de muchos hasta vender a su propio hermano. Si no, pregúntenle a José. La envidia, el celo, les trajo a sus hermanos que lo deshonraran y lo vendieran como un esclavo. ¿Cuántos nosotros, hermanos cristianos, estamos hoy en la iglesia y deshonramos con comentarios a nuestros padres espirituales, o a nuestro pastor, o a nuestro líder? ¿Cuántos? Somos muchos. Y lo mejor de todo es que después venimos y entonces después le venimos a dar un abrazo y decir, Dios te bendiga. ¿Cómo es ese? Dios te bendiga, mom. Love you, mom. Y nos pasa. Pero lo más triste de todo es que si tú no sabes en realmente cómo honrar a alguien, tampoco esperes que te honren. Y esa es la parte más difícil. Que no me vio, que no me saludó, que no me fuiste, que no me liberó, que no esto, que no lo otro. Normalmente las personas que más reclaman son las personas que menos honran. Y duele. Las personas que más reclaman, que no me vio, no me habló, no me abrazó, no me oró, no me liberó, son los que menos honran. Y cuando llegan a hacerlo, se quieren tomar la foto para que vean que son buenas personas. Entonces, tú necesitas saber realmente hacia dónde va y cuáles son los beneficios que te va a dar una vida con propósito, para que tú puedas tomar la decisión de que hacia dónde vas a ir. Dice que tener una vida con propósito da sentido a tu vida. Fuimos para tener significado. Decía un historiador, espero que se estén divirtiendo las hermanitas que están ahí atrás. Parte de la honra. Decía un historiador, un hombre sin propósito es un barco sin timón. Un soplo. ¿Hacia dónde fue el soplo? Nada. No sirve. Cuando tú tienes realmente un significado, cuál es tu vida, tú sabes hacia dónde vas y te enfocas en eso. Yo voy a ser el evangelista que Dios quiere que sea. Yo voy a ser, y si lo quieres hacer en la vida secular también. Tú quieres ser un doctor, no te quites de ahí, tú vas a ser un doctor. Tú vas a hacer lo que tú desees hacer siempre y cuando tú creas que Dios te está apoyando. Porque si Dios no te apoya, no va a suceder. Simplifica tu vida, define qué haces y qué dejarás de hacer.
Cuando tú tienes un propósito, realmente tú sabes de que si tú estás en alcoholismo y eso te está apartando de tu propósito, tú lo vas a dejar de hacer. O si estás en infidelidad a los matrimonios, tú sabes que tu vida se puede destruir y la de tu familia también. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la definición que tú le vas a dar a tu propósito? Para que tú puedas tomar la decisión de cambiar lo que tú vayas a hacer para mejorar tu vida y que Dios se manifieste en ti. Estimula tu vida. Conocer tu propósito siempre produce entusiasmo. Cuando tú sabes lo que quieres, tú te enfocas y aplicas el 200% para que eso se dé. Comentaba un atleta que se llama Usain Bolt, no sé quiénes lo conocen. Es el atleta en velocidad más rápido del mundo. Y él dijo de que ellos entrenan prácticamente 20 años de su vida para ir a las Olimpiadas, para que se corra solamente 10 segundos, que son 100 metros. ¿Cuánto de nosotros, hermanos cristianos, nos enfocamos en decir que yo quiero algo por parte de Dios, pero cuando eso no se da, nos desanimamos y dejamos la iglesia? No, es que si yo no soy, me decía un hermano, es que ahí no me van a dejar predicar. Wow, me dijeron a mí. La persistencia, creer, el servicio y esperar en Dios, las cosas se cumplen. ¿Cuántos de ustedes creen de que realmente tienen un propósito y van a alcanzar su propósito? Y lo más importante de todo es que cuando tú tienes un propósito, realmente te prepara para la eternidad, a lo que creemos en Dios. Recuerden que venimos a esta tierra a un entrenamiento. Tenemos una vida eterna en Dios. Depende de nosotros si queremos pasar esa prueba. ¿Cierto? Como punto me gustaría preguntarles simplemente hacerles dos preguntas. ¿Qué piensas hacer con el sacrificio de Jesús en la cruz? Si crees en Dios. Yo creo en mi manera, muchos dicen. Yo no necesito que me digan qué tengo que hacer porque yo creo en Dios. ¿Qué piensas hacer con lo que hizo Jesús por ti? Ganar almas. Esa pregunta se la pueden hacer de a partir de ahora en adelante. Y no van a decir que nadie les dijo, porque Él se los está diciendo. ¿Qué van a hacer ustedes con los talentos y los dones que Dios les dio a ustedes? Y que Dios depositó en mí y depositó en ti. También tienes que analizarlo a partir de hoy. Porque no vas a poder decir, no, es que a mí nadie me dijo. Tú tienes un talento para cantar, para adorarle a Dios, adórale, pero practica. No es que yo soy profesional. Bien, pero en el púlpito la cosa cambia. ¿Tú tocas la guitarra? Sí, ok, practica. Porque eres bueno, pero Dios te va a afinar en el púlpito. No tomes por sentado que porque tienes hermosa voz, tú te mereces el púlpito y vas a cantar y vas a agarrar el micrófono. No tomes por sentado que porque tú hablas bonito, tú vas a predicar la palabra. O eres el apóstol, o eres el profeta. Lo que tú creas que Dios ve en ti, tú tienes que pasar por un proceso. Y que en ese proceso tú tienes que entender que sin Dios la cosa no se va a dar. Dios tiene un propósito en ustedes y Él quiere que se cumplan. Depende de ustedes que se dé.